La invocación de los muertos, ya sea para realizar consultas, formular profecías o simplemente para utilizarlos con propósitos mágicos, es un hábito que se originó en la noche de los tiempos y ha continuado hasta nuestros días de manera muy común a través de la tabla Ouija. El término nigromancia, de la que se cree que derivó el concepto de magia negra por confusión de términos, proviene del latín y a su vez, de las palabras griegas necros, que significa muerto, y mancia, que significa adivinación, es decir, adivinación invocando a los muertos. La nigromancia se basa en la idea de que la muerte otorga ciertos conocimientos sobre el pasado, el presente y el futuro, y que los muertos pueden ser obligados a transmitirla siguiendo una serie de ritos mágicos. En este concepto, el peligro de la nigromancia procede de los muertos, a quienes no les gusta ser perturbados e incluso pueden llegar a mostrarse agresivos cuando se les invoca por la fuerza. La profesión de los nigromantes es muy antigua. En la antigua Grecia se les conocía como evocadores, es decir, aquellos que eran capaces de invocar a las almas de los difuntos. Y también se encuentran textos en la Biblia que cuentan de sus actividades. Los rituales de la nigromancia varían notablemente. Algunos se realizan en cementerios, de noche, bajo la luna llena, mientras que otros, en cambio, se practican en recintos cerrados. Lo importante, en todos los casos, no es el lugar donde se practica el rito, sino la preparación del nigromante. Su principal fuente está en la antigua Grecia y Roma, donde se modeló el concepto actual de la vida después de la muerte y las formas de contacto con los muertos que llegaron a Occidente. Durante los siglos siguientes, los magos y hechiceros de toda Europa y parte de Asia Menor crearon, modificaron y estudiaron teorías basadas en las creencias grecolatinas, en un principio de forma más o menos aceptada. Si bien muchos eran acusados de magia negra, pero no por contactar con los muertos, sino por los sacrificios, rituales y profanaciones que hacían. Esta actitud cambió con la conversión del Imperio Romano a la cristiandad, ya que la práctica de la nigromancia fue considerada peor que el satanismo, ya que los magos usaban las creencias cristianas retorciéndolas de forma blasfema. La ideología hermética, con sus complejas jerarquías de poderes y espíritus, les dio la última piedra para construir una teoría. Si había entidades de poder infinito, los nigromantes debían dirigirse a ellas como señores. Dentro de la preparación de un nigromante, se recomendaba la meditación para librarse de emociones que los fantasmas puedan utilizar en su contra. Se dibuja entonces un círculo que actúa como barrera entre el nigromante y el fantasma que se convoca, o en su defecto, por aquellos espíritus curiosos que llegaran a pasar por ahí. A partir de ahí se continúa y se entona lo que es el ritual en sí mismo, siguiendo una pauta estipulada y recurriendo a herramientas físicas que simbolicen el dominio, encierro y la identidad del fantasma a convocar. Si bien se puede prescindir de esto último, si lo que se pretende es ganar la voluntad de un fantasma para cualquier trabajito rápido, los símbolos deberían ajustarse a lo que el fantasma reconozca de acuerdo a su cultura como herramientas de dominio. Por ejemplo, el fantasma de un campesino medieval podría requerir de una corona o un cetro para el dominio, pero el de un ejecutivo trepador necesitaría un Rolex de oro o una chequera, y a esto se le conoce como principio de autoridad. Los rituales conocidos por encontrarse basados en lo prohibido se les conoce como tabú, y estos utilizan restos, pueden ser cráneos, huesos, polvo de tumba o la tierra del sepulcro, pero aquella que se encuentra dentro del féretro del cadáver. Dentro de la meditación que realiza el nigromante anterior a la invocación de los muertos, es necesario
el visto bueno de las deidades del inframundo, por lo que se recomienda intentar ponerse en contacto con estas entidades, por ejemplo, con Hécate, y de esta manera tener la seguridad de que se va a poder poner en contacto con el alma de los muertos y asegurar el dominio sobre ellos. Esta práctica casi siempre se realiza solicitando venganzas para un tercero. De esta manera, el nigromante enviaba el espíritu hacia una persona en particular para causarle pesadillas, enfermedades y toda clase de infortunios. Otra práctica que se hace muy común hasta nuestros días, como es la práctica del vudú, de la cual estaremos hablando más adelante, es la reanimación de cadáveres, que como sabemos en el vudú se le conoce como el proceso de zombificación. Pero regresando a la nigromancia, esta práctica para reanimar cadáveres es muy compleja y prolongada y tiene ciertos matices mórbidos que exigen una gran prudencia. Reproducir este tipo de ritos puede resultar altamente peligroso, no solamente para quien se desea enviar este espíritu, sino para el propio nigromante, ya que, como se ha mencionado, se debe probar el vínculo con Hécate y otros dioses infernales para que el espíritu obedezca sus órdenes. Históricamente, el documento más antiguo que se conserva a propósito de la nigromancia es nada menos que la Odisea de Homero, en el cual narra cómo Odiseo, bajo la dirección de Circe, una poderosa hechicera, viaja al inframundo, es decir, efectúa lo que se conocía como catabasis, el descenso hacia regiones sombrías con el objeto de obtener conocimiento y la ayuda de los muertos. En nuestros días, a la nigromancia se le asocia con satanismo e incluso con magia negra. Esto fue derivando a partir de la Edad Media hacia la designación de la magia negra o diabólica, ya que se creía que era imposible que los muertos volvieran a la vida mediante conjuros, mientras que se consideraba más probable que fuesen demonios los que acudiesen a la invocación del nigromante, adoptando la forma humana o animando los cuerpos de los difuntos. Ya distintos tratados demonológicos afirman que no son los muertos quienes responden las consultas del nigromante, sino demonios que sumen la apariencia y el discurso de las almas humanas. Todas estas prácticas y ritos se concentraban en libros, a los cuales se les llamaba grimorios. Respecto al contenido, en estos libros se articulan esencialmente en torno al concepto del pacto con potencias no humanas, que pueden ser tanto demoníacas como celestiales. Muchos grimorios se suelen dividir en tres partes. La primera de ellas se dedica a la preparación del nigromante y de los utensilios que intervienen en los rituales mágicos. La segunda parte se centra en la composición de los llamados círculos mágicos o tentáculos, que tiene la función de servir para que el nigromante se resguarde de los espíritus que fuesen invocados. Y por último, el rito que ha de verificar y las recetas mágicas que se han de efectuar. Algunos ejemplos: el más conocido es el libro de magia sagrada de Abraham el Mago, y que tuviera una gran influencia sobre un gran iniciado como lo fue Crowley. En este libro se presume fue escrito por Abraham el judío, que la recibió del mencionado mago Abramelín para su hijo menor Lamec. Inicialmente se supone que el manuscrito data de 1458 y lo escribió Abraham el judío cuando contaba con 96 años. A través del tiempo, estas prácticas no han sido totalmente abandonadas, y aunque ya no se realicen este tipo de ritos como aparecen en los grimorios, se han buscado otras formas de tener contacto con los muertos, como por ejemplo a través del espiritismo o espiritualismo, a través de los mediums, en los cuales Allan Kardec fue un gran estudioso y el cual escribió varios libros. Probablemente estaremos hablando de estos libros, el libro de los espíritus, entre otros de Allan Kardec, más adelante. Y en nuestros días también encontramos otros utensilios más prácticos, si deseamos llamarle de alguna manera,
como es el caso de las tablas Ouija, en el cual se asegura que al realizarse una sesión, el ente que contesta a través de la tabla Ouija es un ser desencarnado, el cual invocamos específicamente, o se hace una pregunta abierta si es que se encuentra algún tipo de ente en ese momento. ¿Alguien de ustedes ha llegado a utilizar esta tabla Ouija con resultados positivos? ¿Creen que es posible ponerse en contacto con los muertos? O más aún, poder dominarlos, como se mencionó en el vudú o en otras prácticas mágicas, donde se dice que se le envía el muerto a una persona? Estaremos ampliando un poco más sobre este tema más adelante. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.